Los abuelos son una figura familiar de suma importancia. Su presencia es única en la familia y los nietos son quienes disfrutan al máximo de ellos. Generalmente, aquellos que les encanta ser parte de nuestras vidas intervienen constantemente enfocando la mayor parte de su tiempo en el crecimiento del niño. Los abuelos se encargan de enseñarnos, darnos cariño, cuidarnos, escucharnos y muchos recuerdos y anécdotas, siendo también cómplices de pequeñas travesías. Desde situaciones complejas hasta aquellas que deseamos revivir una y otra vez, dejando una huella en la memoria de ese momento único y especial. Ellos viven la relación con los nietos con mayor libertad y por lo general sin tantos miedos como los padres. Ya han vivido la experiencia de ser padres y se sienten más tranquilos respecto a la incertidumbre, los problemas cotidianos y las dificultades propias de la crianza. Cuando un nieto disfruta de la compañía de sus abuelos, por lo general suele recibir menos órdenes y tener menos obligaciones, y tiene la oportunidad de disfrutar de actividades distintas a las que realizan en el día a día. Para los abuelos, la llegada de los nietos a su vida supone, en la mayoría de los casos, una renovación personal. Se sienten más jóvenes y actualizados cuando se relacionan con los más pequeños y sus vidas cobran un nuevo significado. Para los nietos, ellos suelen ser una fuente de apoyo, actuando como guía, confidente y amigo. Los abuelos cumplen más funciones como la de cuidarlo, brindarle su ayuda en situaciones complicadas y funciones que quizás facilita a los padres en situaciones puntuales. Es con el tiempo y momentos que se forma un lazo muy estrecho entre el abuelo y nieto. ¿Por qué es tan especial esta relación de abuelos-nietos? Aquí tenemos a la invitada para que nos lo explique un poquito. Y si usted quiere también compartir todas sus experiencias, hágalo a través de nuestro WhatsApp 7275-3512. Ese es el tema que vamos a desarrollar. Y ya nos acompaña la psicóloga María Ramírez. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Feliz por estar acá con ustedes. Nosotras súper felices de poder hablar de ese tema tan bonito también, ¿verdad? Hablar acerca de los abuelitos, que pues muchos hemos tenido la oportunidad de tener abuelitos, otros probablemente no, otros solamente uno, solamente una abuelita, pero siempre ese vínculo va a ser muy especial. Sí, normalmente es bastante especial por el sentido que ambos, tanto los abuelitos como los nietos, se llevan como algo bonito. Los abuelitos, por ejemplo, esa presión de criar ya no la tienen y empiezan a hacer actividades como ir al parque, preparar los refrigerios, ir a traer los niños al colegio, que son cosas que ellos ya habían dejado a un lado. Y los nietos, por otro lado, también el hecho de que los abuelitos pasan todo el tiempo pendiente de ellos, es como alguien me está cuidando constantemente, alguien está aquí para jugar constantemente conmigo. Entonces, ambos como se divierten y sacan otra parte que no sacan con los papás, por supuesto. Sí, son más consentidores, pienso Sí. yo. ¿Cuáles podríamos mencionar algunas ventajas de dejar a nuestros hijos con sus abuelos? Una de las ventajas más grandes es que, por ejemplo, todos tenemos esos abuelitos que nos cuentan historias de cuando tu papá, cuando tu mamá. Entonces, para los nietos, escuchar que nuestros papás tuvieron las mismas historias, tuvieron las mismas experiencias. Que fueron igual que ellos también. Exacto, sí. Y que fueron igual de lo que nosotros también pasamos, ¿verdad? Entonces, hace que empaticen y hace que se sientan identificados como mi papá o mi mamá también pasó por eso, entonces no me siento solo si llegara a pasar por eso. Entonces esa sería una de las ventajas, por ejemplo. ¿Por qué existe esta relación o esta diferencia a veces, María, en que el abuelo le enseña cosas que a mí no me permitía? ¿Qué es lo que sucede en los abuelitos que pasa eso? Que ahora es una manera de celebración, pero antes no, era un castigo. Sí. Bueno, así como decía Ana, esa parte es cuando los abuelitos, como ya no tienen esa responsabilidad de ya no te tengo que criar, entonces yo te consiento, yo te mimo en esa parte, entonces te dejo hacer cositas que tal vez tus papás no. ¿Y cómo se establece la relación de hijo y papá de acuerdo a lo que se está haciendo con el nieto? Porque me imagino de que también es importante que si papá o mamá quiere establecer reglas con su hijo, pero el abuelo no lo permite o el abuelo está descarriándose, ¿cómo hago yo para hacer ese equilibrio? Normalmente cuando tenemos abuelitos que quieren ser parte del proceso de desarrollo de los nietos, es importante hacer equipos, siempre, papás y abuelos, en el sentido de somos un equipo y hay límites que respetar y súper importante respetar que la autoridad siempre son los papás. Y los abuelitos tienen que entender esa parte, ¿no? Que hay reglas que ponen los papás y ellos también tienen que respetarlas porque si no, el niño se puede confundir.
¿a quién le hago caso? Con mi abuelito sí, con mis papás no. Pero a veces los abuelitos no respetan ese límite también. ¿Qué podemos hacer como padres? Porque piensan, o sea, sí, tienen autoridad sobre nosotros, nuestros papás todavía, ¿verdad? Y tienen y quieren tener esa autoridad con el niño también, pero tienen que entender, como tú mencionaste, que hay un límite. ¿Qué sucede cuando ellos, los abuelitos, no están de acuerdo y sobrepasan ese límite? Ahí sí se tiene que tener esa conversación incómoda de cierta manera, ¿no? Los abuelitos o sea, los papás con los abuelitos, para entender que, o para hacerles entender que si no se respeta el límite, tal vez ya no se va a llevar a los niños a la casa o los abuelitos ya van a pasar menos tiempo, porque la importancia es que la autoridad siempre va a ser los papás. ¿Y cómo logramos el equilibrio con la familia del papá y con la familia de la mamá? Porque de repente yo estaba aquí hablando con María y estábamos compartiendo, yo le preguntaba, ¿tenés a tu abuelita viva? Esto y lo otro, ¿verdad? Y en mi caso, yo por ejemplo, yo solo conocí que mi abuelita de parte de papá ya falleció, pero yo todavía tengo a mi abuelita de parte de mamá. Pero como que no hubo un equilibrio de poder conocer a mi abuelita de parte de papá, sino que era más con mamá. ¿Cómo podemos hacer para mantener ese equilibrio para que así mi hijo conozca a su papá, lo que hacía su papá, de las anécdotas que contaba su abuelito, así como también conozca las anécdotas de su mamá, de parte de su abuelita? Claro. Ahí como les comentaba, es de hacer un equipo, tanto la familia paterna como la familia materna, y también se trata de ver la cercanía que hay tanto del papá con sus papás como la mamá con sus mamás, porque a veces pasa que no son tan cercanos y por eso los nietos no llegan a convivir tanto. Entonces ahí se trata como de llegar a ciertos acuerdos, que un fin de semana con uno, no, otro fin de semana con otro, más o menos. Yo creo que esos pueden ser muy buenos ejemplos, ¿verdad, María? El hecho de que el hijo vea que papá y mamá se llevan con su papá y mamá, para que yo así pueda formar un mismo vínculo con los míos, ¿verdad? Y darme cuenta de lo importante que es. Yo quería preguntar, o quiero preguntar más bien dicho, María, sobre si hay alguna diferencia entre el abuelito y la abuelita, sobre las enseñanzas que yo voy a obtener por parte de los dos. Realmente no, la diferencia más que todo va en las enseñanzas de tanto lo paterno como lo materno, porque se sigue, o sea, el instinto materno sigue siendo el mismo, pero realmente se aprende lo mismo o las ventajas siguen siendo las mismas de ambos lados. ¿Qué sucede? Sí, yo les puedo contar un montón de anécdotas con mi abuelita, porque prácticamente era con quien me dejaban a mí en las tardes, con mi abuelita, con mis hermanos, sí, y de ahí mis demás primos también que fueron criados por mi abuela. Entonces prácticamente creo que todos nosotros fuimos criados por ella, ¿verdad? Sí. Y aprendimos quizás no maña, sino que, o bueno, sí, ¿verdad? Algunas cosas de ellos que llevábamos a la casa y así. O sea, yo creo que ese lazo que se crea, porque hablamos del vínculo materno, ¿verdad? Del bebé, mamá, y que ese siempre va a perdurar. Pero también el de la abuela o del abuelo, ese lazo jamás se va a romper. Sí, es que el abuelito o la abuelita se ve como el confidente, el amigo, el que le puedo contar las cosas que tal vez a mis papás no. Entonces, por ejemplo, en la etapa de la adolescencia, los abuelitos a veces son amortiguadores cuando hay una pelea en esa etapa tan difícil entre papás e hijos. Entonces ya llega el nieto a contarle a la abuelita como, ay, me pasó esto con mi papá. Entonces ya el abuelito actúa como ese rol de un intermediario, el secreto, sí, y así. Ajá, sí. Correcto. ¿Hay algún límite, María, en los abuelitos que nos estén viendo y que ellos no deberían de hacer con sus nietos? Yo creería que los más importantes sería respetar los límites, como estábamos hablando, de la autoridad de los padres. Y el segundo, no confundir en el consentir con darle total permiso a que el niño haga todo, porque ambos confunden a los niños. En casa puedo hacer esto, pero donde los abuelitos no, o viceversa. Sí. Hay situaciones en que los niños crecen sin un abuelo, sin una abuela, puede ser por tema de distancia, como tú ya lo mencionabas, o porque quizás el papá o la mamá se pelearon con sus papás y o pérdidas también, y se distanciaron, ¿verdad? ¿Hay algún problema que el niño no crezca con esta figura de los abuelos? Realmente no hay ninguna consecuencia en su desarrollo como tal, porque todo lo que aprende al final lo aprende también de sus padres.
pero siempre va a estar este sentimiento de nostalgia. Yo no conocía a mis abuelitos, yo no sabía cómo eran. Cuando los niños ven a los abuelitos de sus demás compañeros, amigos, siempre va a existir ese sentimiento, yo no lo pude tener, pero no afecta directamente en el desarrollo de los niños. Y si el abuelito se alejó porque no se llevaba bien con su hijo, ¿cómo pueden hacer para integrarlo y para que él mantenga esa relación también? Un ejemplo de que el niño esté ya como de 10 años o siendo adolescente, que esa es la etapa más difícil. En ese caso sería de lo mismo, poner ciertos límites entre el papá y los abuelos, como ok, tú y yo no tenemos una buena relación, pero quiero que seas parte de la vida de mi hijo. Entonces, ok, entonces el fin de semana te llevo yo con tu abuelito, tú pasas la tarde ahí y te llegamos a recoger. Así no hay roces es el problema que puede haber entre los papás con sus propios padres, ¿verdad? Ahora también hay casos, María, que cómo pudiésemos solventarlos o cómo se deben de equilibrar cuando se tiene el abuelito, pero el abuelito tiene otro matrimonio. Entonces tengo, no sé si sería lo correcto llamarlo así, hasta 2 abuelitas. O de repente 2 abuelitos solo de parte de papá. Y de mamá también tengo otro abuelito y así. ¿Cómo hacer para que mi hijo tampoco se confunda? Y cómo explicarle también a él que abuelito pues se separó de la abuelita, pero también hay otra en casa. Claro. En ese caso sí juegan un papel bien importante los padres, porque tienen que hacerle entender al niño lo que es un núcleo familiar, ¿no? Y lo que él ve en casa. Si el niño ve que hay una mamá, hay un papá, que están casados, que están unidos, digamos, él entiende que el núcleo familiar es eso. Entonces ya sus abuelitos ya es como, existe esa cierta confusión, pero el rol de los padres es explicar que existió una separación y que abuelito o abuelita pudo rehacer su vida, etcétera, pero siempre tratar que la relación siempre sea positiva, digamos, no verlo como algo negativo, el hecho que haya otra persona involucrada. Sí, porque puede que todos estén bien en la relación, pero para el hijo puede ser confuso, ¿verdad? Que me están diciendo que ella es mi abuelita y ella también, y por parte de mi otro papá también hay otra abuelita, entonces puede llegar como a tener esa confusión. ¿Es correcto que se le llame abuelita a la madrastra de papá o a la madrastra de mamá, por ejemplo? O viceversa, si fuera el padrastro de ellos. Al final creo que el niño a medida va creciendo va entendiendo que no es la abuelita exactamente, pero los términos, digamos, tienen que ser bien específicos, pero no es que vaya a haber una confusión en llamarle abuelita a una y también a la otra. Súper bien, sí, porque son casos que suelen suceder. Sí, no, sí, sucede, realmente sí es, Sí. ajá, son casos de la vida real, Sí. totalmente. Ahora, cuando el niño ha sido criado por los abuelos y el abuelito o la abuelita está en una fase terminal, porque lamentablemente tiene una enfermedad grave, ¿cómo preparamos al niño? Esa es de las partes, digamos, de los duelos que como niños normalmente pasan a temprana edad, porque los abuelitos ya están mayores o se enferman, ¿no? Entonces, normalmente los primeros duelos que experimenta un niño ya sea de la mascota o de los abuelitos. Entonces, en ese caso, cuando hay una gran cercanía, y sobre todo donde hay una enfermedad, se va preparando el niño en que el abuelito está enfermo, el abuelito está mal, y cuando ya, digamos, se sabe que va a fallecer pronto, entonces ya se empieza a hablar con el niño como el abuelito ya no va a estar aquí con nosotros y se lleva a visitar para que exista cierta despedida. Y una vez pasa, el abuelito o la abuelita fallece, sí se tiene que trabajar con el niño, hacer ese cierre, que ese ciclo se cierre. Eso no quita que el niño va a llorar o algo así. Obviamente va a sentir el dolor, el duelo, y es necesario que lo viva para poder seguir adelante con su vida. Sí, qué difícil, ¿verdad? Realmente yo creo que no estamos preparados para eso, o sea, para perder a nuestros abuelos. Yo creo que en esta generación, pensando en la pregunta, yo estaba hablando también con María y le decía, bueno, yo no tengo hijos y creo que va a ser bien difícil porque puede ser que si yo llego a tener un hijo, puede ser que la abuelita en algún momento no está y el pase pequeño. Porque en mi caso, gracias a Dios, la edad
que ya tengo y mi abuelita está viva, ¿verdad? Pero aún así creo que uno nunca está listo para dejar ir a sus abuelos. Jamás, jamás. No hay una manera como preparar a su totalidad a los niños a perder a alguien que ellos quieren, pero sí se puede hacer un proceso y ahí también existe la ayuda psicológica, ¿verdad? Para acompañar en ese proceso tan doloroso. Sí, la verdad que es inigualable ese amor de los abuelitos, esas anécdotas que se pueden contar de los abuelitos. Yo en mi caso nunca puedo, yo no tengo a mis abuelitos, pero en mi caso nunca voy a olvidar de mi abuelita que ella me daba dinero, pero no dejaba que mi papá viera y me agarraba la mano, así, me llevaba al baño y me decía no le digas a su papá y me escondía el dinero, como $1 me daba, pero como yo estaba chiquita sentía que era millonaria, ¿verdad? Y me daba tanta risa. Los abuelitos siempre tienen esos gestos que realmente uno nunca va a olvidar y son bastante bonitos. Son bastante consentidores. Sí, son anécdotas que siempre nos van a quedar de por vida. María, muchísimas gracias. Gracias por ayudarnos a desarrollar el tema. ¿Cómo podemos hacer para contactarte? Estamos en redes, como en Instagram como Farfales Uncin y en Facebook como Farfales Psicología. Perfecto. Nos pueden encontrar. Muy bien, ahí están las redes sociales. Nosotros así vamos a continuar con más de Hola.